toca el turno de hablar acerca de los ecosistemas. Nosotros vamos a hacer un terrario para conocer cómo está constituido un ecosistema. Para eso vamos a necesitar lo siguiente: un envase transparente, ya sea de plástico o de vidrio, carbón vegetal, grava, tierra, hojas secas, plantas pequeñas como la hiedra, los helechos o algunos cactus. También necesitamos algunos animalitos pequeños, algunos insectos como hormiguitas, lombrices, caracoles, agua, troncos pequeños y piedritas. Vamos nosotros a juntar todos los elementos para hacer nuestro terrario. Cuando nosotros ya tengamos el carbón, lo vamos a apachurrar para que se hagan piezas más pequeñitas. El carbón va a ir hasta abajo. Encima del carbón vamos a poner las piedritas de río, esta gravita. Encima de la grava voy la tierrita. De preferencia que la tierra que ustedes utilicen sea de una composta para que sea tierra nutritiva, tierra fértil. Enseguida de la tierra vamos a poner las hojitas y poco a poquito vamos a ir acomodando las plantas pequeñas que podamos conseguir. Estas plantas las podemos conseguir en un vivero o quizás mamita ya las tenga en el jardín. Se las vamos a pedir prestadas para hacer nuestro terrario. También chéquense, en el jardín casi siempre hay algunos caracoles, también hay lombrices o hay catalinas. También podemos tener algunas lombrices u hormiguitas. Vamos a poner los elementos. Ya les había explicado, el carbón va a ir abajo. Enseguida del carbón las piedritas. Luego la tierra. Acuérdense que sea tierra de composta para que las plantitas no se les vayan a secar. Después van a poner las hojitas secas y los tronquitos. Y encima de eso van a poner las plantitas. De la tierrita que les sobró van a tapar muy bien las raicitas de esas plantitas para que se puedan alimentar. Por último van a poner los insectos que hayan conseguido. Este terrario lo van a poner algunas horas en el sol para que con el sol las plantas realicen la fotosíntesis, para que las plantitas empiecen a crecer. Los insectos se van a poder alimentar de esas plantitas que ustedes tengan aquí. Si ven que hay poquitas plantitas, ustedes pónganle hojitas de los arbolitos. Aquí pónganle hojitas para que los caracoles o las lombrices se vayan alimentando de esas hojitas. Cuando las lombrices, los caracoles o las catalinas se vayan muriendo, esas catalinas se van a morir, ¿verdad? Pero aquí en el terrario también hay hongos. Ustedes no los pueden ver porque son microscópicos. También hay bacterias. Y los hongos y las bacterias van a descomponer a los animalitos que se vayan muriendo. Y cuando esos animalitos ya mueran y se descompongan, eso va a nutrir a la tierra. Y a su vez la tierra va a seguir nutriendo a la planta. Como pueden observar, aquí va a haber una cadena alimenticia. Los insectos se van a comer a las plantitas, ¿verdad? A las hojitas. Y cuando los insectos se mueran, los hongos y las bacterias los van a descomponer para que para que estos a su vez alimenten a las plantitas. Y aquí vamos a tener un ciclo de la vida. También recuerden que de vez en cuando le van a poner agüita, porque las plantas necesitan tanto el agua, el sol y la tierra nutridas para que siempre estén verdecitas sus plantitas. En esta página vamos a ver los elementos que componen un ecosistema, los cuales son los seres bióticos y los seres ambióticos. Los seres bióticos son los que tienen vida. Acuérdense bien que el prefijo bio quiere decir vida, o sea que todos los elementos que tú puedes observar aquí son los que tienen vida, los cuales son las plantas, los animales, los hongos y las bacterias. Los seres abióticos son los que no tienen vida, son los que componen el lugar, o sea, el suelo, el clima, el agua, las nubes, el sol, en fin, todo lo que está en ese lugar son seres abióticos, los que no tienen vida. Por ejemplo, imagínate que es este ecosistema, ¿verdad? ¿Cuáles componen los seres bióticos? Pues sería las lagartijas, el correcaminos, el venadito, el coyote, la rana, los insectos y las plantitas. Los seres abióticos sería el campo, las montañas, el sol, el agua, el clima. Y como es bien sabido por todos ustedes, en un ecosistema hay una gran biodiversidad. ¿Qué quiere decir bios? Acuérdense, bios es vida.
Aquí podemos observar a unos animales que pueden volar, otros reptar, otros animales pueden correr y otros pueden nadar. A eso se le llama biodiversidad, que hay muchos animalitos de diferentes especies. También podemos observar la biodiversidad en las plantas. Si se fijan, aquí hay pasto, hay plantas pequeñas, ¿verdad? También podemos observar algunos arbustos y algunos árboles. Por eso les digo que aquí hay una gran biodiversidad en este ecosistema. Y para que un ecosistema siempre esté en equilibrio, lo debemos de cuidar. En ocasiones nosotros decimos, ay, a mí me gusta mucho ir de cacería. Pues sí, pero si te vas a ir a cazar a los leones, estos se van a extinguir. No debemos de matar a los animalitos, porque poco a poco nos los vamos a acabar. Y si se extinguen, nuestros hijos o nietos ya no los van a poder ver vivos. También nosotros hemos acabado con los bosques. Imagínate, por ejemplo, este arbolito. Está muy grande, muy grueso. Quizás este arbolito se tardó muchos años en crecer, a lo mejor 100 o 200 años. Y mira, este señor con esa sierra se tarda tan solo unos minutos para terminar con la vida de este arbolito. Por eso nosotros debemos de cuidar nuestros ecosistemas. No debemos de matar a los animalitos y tampoco debemos de cortar los árboles en abundancia. Para que un ecosistema siempre esté bonito, necesita el agua. Si tú has visitado algún bosque o alguna selva, te has fijado que está muy verde, hay muchos árboles y las hojas de esos árboles pueden ser grandes, carnosas, alargadas. Hay una gran variedad de arbolitos en las selvas y en los bosques. Aquí llueve mucho, cae demasiada agua. Es tanta el agua que cae en estos lugares que el agua se empieza a escurrir. Y cuando esa agua empieza a escurrir, se forman los ríos y los arroyos. En cambio, en los desiertos casi no llueve. Aquí hay muy poquita agua y hay muy poquitos árboles, hay muy poquitas plantas. Si te fijas, es lo contrario, ¿verdad? Hay un gran contraste. En las selvas hay mucha agua. En los desiertos hay poca agua. En las selvas hay muchas plantas. En los desiertos hay pocas plantas. En las selvas y en los bosques la tierra está muy nutrida. En el desierto la tierra está desnutrida. Aquí esta tierra casi no tiene nutrientes. Por eso no crecen tantos árboles. Y en medio podemos observar, por ejemplo, a los pastizales. Los pastizales están, como quien dice, en un punto intermedio. Sí llueve, pero llueve poquito. No llueve tanto como en las selvas, pero con la lluvia que cae es más que suficiente para que los agricultores cosechen todas las hortalizas, los cereales y las leguminosas. A todo esto se les llama ecosistema y depende del agua. Si hay mucha agua, va a haber mucha vida. Poca agua es poca vida. En algunas ocasiones nosotros, por ejemplo, imaginemos que vivimos aquí en Baja California. Baja California recibe muy poquita agua. Aquí casi no llueve. Es una zona muy desértica. Y algunos niños dicen, no hombre, es que en México casi no llueve. No, México es muy grande. En el lugar donde tú vives casi no llueve. Porque un niño que vive, por ejemplo, en Tabasco, en este lugar llueve demasiado. Y el niño que vive en Tabasco va a decir, en mi país llueve mucho. No, llueve mucho en tu zona, en tu estado. Pero hay algunos estados de tu país que reciben muy poquita agua. A veces nosotros nos hemos preguntado, oye, ¿y las nubes a qué altura están? Bueno, es muy fácil. Si tú vives cerca de un cerro o de un volcán, sube ese cerro, mira, estas son las nubes. Tú puedes andar caminando entre las nubes. Las montañas y los volcanes están muy altos y tú puedes observar muy de cerca las nubes. En esta imagen vamos a ver la cadena trófica, también conocida como cadena alimenticia. En primer término tenemos a los productores. ¿Cuáles son los productores? Pues son todas las plantas, que son las hierbas, los árboles y los arbustos. Estos se producen su propio alimento. Ellos no se alimentan de nadie. No van a matar a ningún animalito, ni tampoco van a matar a ninguna planta para ellos sobrevivir. Por eso se les llama productores. Ahora, a este productor se lo va a comer un animalito. Este animalito se llama
consumidor primario. Los consumidores primarios son los que se alimentan de las plantas, como pueden ser los caracoles, las vacas, las chivas, las jirafas, todos los animalitos que comen hierbas, frutos o pasto, se les llama consumidores primarios. Los segundos se llaman consumidores secundarios. Estos consumidores secundarios ya se comen a otro animal, quiere decir que son carnívoros. Y este consumidor secundario, a su vez, es consumido por otro animalito. Este se llama consumidor terciario. El consumidor terciario se puede alimentar tanto de un consumidor primario como de un consumidor secundario. Este terciario come carne. A él no le importa si es primario o secundario. Siendo carne, este se lo va a comer. Bueno, ¿y qué pasa cuando este animalito se muere? Si este animalito ya no se lo come nadie, él se va a morir. Y cuando él se muere, en su cuerpo, en su organismo, hay muchas bacterias. Y en el lugar donde él cae, también hay algunos hongos. Y los hongos y las bacterias van a empezar a descomponer a este animalito. Él como quiera va a ser comido. Va a ser comido por los hongos y las bacterias. Y los hongos y bacterias a su vez van a nutrir el suelo, del cual el productor primario se está alimentando. Y así como ustedes pueden observar, aquí se cierra el ciclo de la vida. Aquí tenemos otra imagen donde podemos apreciar el ciclo de la vida. Está este árbol. El árbol da un fruto. Aquí tenemos el fruto. El fruto es consumido por un roedor. Y el roedor a su vez es consumido por una serpiente. Como les digo, aquí tenemos una cadena alimenticia, donde un animalito se alimenta de una planta o del fruto de una planta. Y este animalito a su vez es consumido por un carnívoro. En esta ocasión es una serpiente, pero puede ser ese consumidor también un zorro. Vamos a darle un repaso. Los organismos productores son las plantas, las cuales producen su propio alimento a partir de la energía solar, del agua y del dióxido de carbono. Aquí tenemos a las plantitas. Todo lo que sea planta, ya sea grande o pequeña, todos estos son productores primarios. Enseguida tenemos a los organismos consumidores, los cuales son incapaces de producir su propio alimento. Y estos a su vez se dividen en consumidores primarios, secundarios y terciarios. Los consumidores primarios o herbívoros son los que se alimentan directamente de las plantas. Como ya lo mencionamos, pueden ser los ratones, los conejos, las liebres, las cabras, los borregos. Todos estos animalitos se les llama consumidores primarios o herbívoros, que se alimentan de las plantas, los cuales sirven de alimento para los consumidores secundarios. Los secundarios ya son los carnívoros, y estos animales carnívoros se alimentan de los herbívoros. Ya sabemos que las serpientes se alimentan de los roedores, y los roedores son herbívoros, ¿verdad? Bueno, ya la serpiente sería un consumidor secundario, pero las serpientes también sirven de alimento, por ejemplo, para las águilas. Ese también es un carnívoro. Bueno, ¿y qué pasa cuando la serpiente o el águila se muere? Ya mencionamos, cuando los carnívoros se mueren, son consumidos por los organismos descomponedores, como su nombre lo indica. Ellos se alimentan de todos los animalitos que están muertos, y estos descomponedores se llaman bacterias y hongos. Aquí le vamos a dar un repaso a la cadena alimenticia. Tenemos los productores, ya mencionamos que son las plantas. Un animalito que se alimenta de las plantas puede ser un chapulín. Los chapulines o los grillos se alimentan de las plantitas. Estos son consumidores primarios. Enseguida tenemos al ratón. El ratón es un animal omnívoro. ¿Qué es omnívoro? Quiere decir que se alimenta tanto de carne como de plantitas. El ratoncito sería un consumidor secundario, porque ya se está comiendo a un herbívoro. Enseguida tenemos a la serpiente. En este caso la serpiente es un consumidor terciario que se alimenta del ratón, y la serpiente sirve de alimento para las águilas. Las águilas ya serían los consumidores cuaternarios, y cuando el águila ya se muera, esta va a ser consumida por los descomponedores,
que son los hongos y las bacterias. Chéquense esta cadena alimenticia. Tenemos a los productores, ya mencionamos que son las plantas, y luego tenemos al consumidor primario, que es el ratón. Ya habíamos mencionado que el ratón sirve de alimento a la serpiente. Bueno, pero ¿qué pasa si al ratón no se lo come nadie? Si el ratón simplemente se muere. Acuérdense, cualquier animal que se muera le sirve de alimento a las bacterias y a los hongos. Aquí el ratoncito simplemente muere y él se va a descomponer, ¿verdad? Gracias a las bacterias y a los hongos. Bueno, ¿y qué pasa si se lo come la serpiente? Bueno, pues simplemente se lo come la serpiente. Y si la serpiente se muere, también si la serpiente se muere, va a ser consumida por los hongos y las bacterias. Si no se lo come un águila o un búho, pues simplemente esa serpiente va a ser consumida por los hongos y las bacterias. Al igual que los búhos, los lobos, los leones, todos los que son terciarios, cuando ya se mueren, sirven de alimento a las bacterias. En resumen, cualquier animalito que no sea consumido por otro, simple y sencillamente va a ser consumido por los hongos y las bacterias. Y los hongos y las bacterias a su vez van a nutrir el suelo, del cual se va a alimentar la plantita. Ya que ustedes miraron algunos ecosistemas y cómo es el ciclo de la vida, es tiempo de que ustedes elaboren un estudio acerca del ecosistema del lugar donde ustedes viven. Recuerden que van a investigar los animalitos y las plantas que viven en el lugar donde ustedes viven. Nosotros vamos a trabajar en nuestro equipo, el cual va a estar integrado por Cecilia, Ian, Víctor y Diana. Cecilia e Ian van a investigar acerca de los ecosistemas que hay en el lugar que nosotros vivimos. Víctor y Diana van a redactar esa investigación y van a exponer su clase. Como nosotros vivimos en el estado de Coahuila, vamos a hablar acerca del ecosistema de nuestro bonito estado. La flora de Coahuila corresponde a 3 tipos de biomas o regiones, los cuales son templado, frío, tropical, y también tenemos zonas áridas. En el ecosistema templado frío, los tipos de vegetaciones presentes son pino, pino encino, oyamel, así como también otras coníferas. En el tropical podemos encontrar muchas palmas y selvas bajas, selvas muy pequeñitas. En las zonas áridas es fácil identificar el mezquital, huizachal, chaparral, matorral subtropical, matorral submontañoso, matorral espinoso y matorral xerófilo. En la región baja oriental la vegetación es de tipo estepario, es decir, poblada de plantas arbustivas, las cuales son de poca altura. Estas solamente pueden alcanzar hasta los 3 metros de altura. Sobre esta planicie resaltan líneas y árboles de mayor corpulencia, como son los nogales y los sabinos. Estos arbolitos empiezan a crecer a las orillas de los ríos y de los lagos. Solamente en estas áreas podemos encontrar estos tipos de árboles. En el altiplano occidental, la vegetación es de tipo desértico y su aspecto natural es muy rala. Quiere decir que solamente podemos encontrar muy poquitos. También abundan o pueden predominar en algunos sitios los agaves, principalmente la lechuguilla y los magueyes, así como el ecotillo y la yuca. En este lugar hay bastantes mezquites, pero están muy poco desarrollados, no crecen mucho porque hay mucha falta de agua. Aquí también podemos encontrar la gobernadora, el cenizo y los gatuños. También podemos encontrar una gran variedad de cactus. Las zonas montañosas principalmente las podemos encontrar en la Sierra Madre Oriental. En este lugar se desarrolla el tercer bioma, el bosque de montaña, donde están las zonas arboladas. En este lugar podemos encontrar los árboles de mayor tamaño. Aquí podemos encontrar una gran variedad de pinos y de encinos. Y como ya lo mencionamos, predominan las coníferas con manchones de alamillos y de encinos. Vamos con la fauna. En cuanto a la fauna, habita en el estado gran variedad de animales, tales como ave acuáticas, gallareta, gansos, grulla gris, patos y cercetas. También hay palomas, codorniz común y codorniz escamosa. Existen pequeños mamíferos como la ardilla, el conejo, coyote, la liebre, el mapache y el tlacuache.
También hay animales clasificados como limitados, tales como el borrego herbésico, el gato montés, el guajolote silvestre, jabalí de collar, jabalí europeo o marrano alzado. También podemos encontrar el puma, el venado bura y el venado cola blanca. También podemos encontrar grandes animales como el oso negro. En lo referente a especies amenazadas o en peligro de extinción, podemos encontrar el águila real, halcón peregrino, guacamaya enana y perritos de la pradera. Habitan también en el estado gran variedad de aves, canoras y de ornato. En nuestro estado también contamos con reservas ecológicas. Como número 1 tenemos al área natural protegida en Cuatro Ciénegas. Este es el lugar más bonito de nuestro estado. Como número 2 tenemos el área natural protegida de Maderas del Carmen, Campo. Como número 3 tenemos el área natural protegida de Zapalinamé, de Saltillo. En Ciudad de Acuña tenemos una reserva ecológica llamada Los Novillos. Aquí, como pudiste ver, te hablamos acerca del ecosistema de nuestro estado. Así lo van a hacer ustedes. Van a poner algunas fotografías del estado donde ustedes están viviendo para que su presentación sea un poquito más bonita. Por último, vamos a contestar nuestra evaluación. El cáliz. El cáliz tiene forma de copa, la cual sostiene y protege a la flor. Antera. La antera contiene el polen. Corola. Está formado por el grupo de pétalos. Estambre. Lo forman la antera y el filamento. Describe de manera breve las características de los hongos y las bacterias. Las bacterias son organismos microscópicos, los cuales sirven para descomponer otro tipo de organismos. Los hongos pueden ser microscópicos o macroscópicos. ¿Cuál es el papel de los hongos y bacterias en la descomposición de los alimentos y de los organismos muertos? Estos seres vivos se encargan de descomponerlos, ya que se alimentan de estos. Inciso B. Menciona una cadena alimentaria señalando productores, consumidores y descomponedores. Los productores son todas las plantas, como el pasto, los árboles y los arbustos. Los consumidores son los herbívoros, como pueden ser ratones, liebres, conejos. Aquí en consumidores también podemos poner a los carnívoros, como son las víboras, el águila, el león, el buitre. Por último, tenemos a los descomponedores, que son las bacterias y los hongos. ¿En qué otras situaciones puedo aplicar lo que aprendí en este proyecto? Pues yo lo puedo aplicar en el cuidado de las plantas que tenemos en nuestro jardín. También cuidando a las mascotas que tenemos en nuestra casa. Acuérdense que nuestro jardín es como un microecosistema, porque en nuestro jardín podemos encontrar una gran variedad de plantitas, de animalitos, herbívoros y carnívoros. Así como también en nuestro jardín podemos encontrar hongos y bacterias. Yo me propongo mejorar en la investigación de los diferentes ecosistemas de nuestro país, así como también de los ecosistemas que hay en el mundo entero. ¿Qué temas se me dificultaron? Bueno, a mí se me dificultó hablar acerca de las partes de la flor. ¿Qué actividades me costaron más trabajo? Me costó mucho trabajo observar la reproducción de las bacterias, porque tuve que ir a conseguir un microscopio. ¿Pude terminar todas mis actividades? Sí. Todas las actividades las pude terminar. ¿Qué hice para lograrlo? Pues yo le pedí ayuda a mis papás y ellos me ayudaron a investigar y a conseguir un microscopio para que pudiera observar los hongos y las bacterias que son microscópicas. Bueno, amiguitos, hasta aquí ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos en el siguiente video.